Hola, 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 hola. Krishna Krishna Hare Hare. Nos vamos reuniendo nuevamente. Mientras nos estamos uniendo, hoy vamos a platicar sobre lo que es la curación energética, las enfermedades, las adicciones, las neurosis y todo lo que nos puede enfermar, ¿sí? Estamos, Javier, buenas noches. Todos los que se están uniendo, espero que estén confiados en todo lo que está pasando, lo que va a suceder los próximos años, o los próximos meses. Ya finalmente hoy salió, creo que la iniciativa en que las personas que están en transporte público tienen que usar forzosamente obligatorio el tapabocas. Entonces, bueno, es una novedad que lo habían puesto desde antes, pero como sea, protegernos todos, ¿no? ¿Qué tal, Sandra? Allá en Massachusetts, saludos, Sandy, a tu hija, Oscar, Mari Carmen, hola, hermosa, Jessica Hernández, también buenas noches, hola a todos, alumnos, qué bueno que se siguen juntando y que estamos aquí comenzando un martes más, ¿sí? Y mucho de lo que vamos a platicar el día de hoy pues tiene que ver con la situación actual, pero también tiene que ver con lo que nosotros definimos como padecimientos o como enfermedades. Y de alguna manera todo lo que en algún momento trastorna tu físico, tu mente o tus emociones es un padecimiento. Puedes estar con un enojo durante 20 años y el padecimiento es una adicción emocional al enojo. Podemos estar con un miedo a algo en particular durante 30 o 40 años y ese miedo se termina creando en un padecimiento psicológico donde algunos llaman de muchas maneras a esas enfermedades o esos padecimientos o esas necesidades del ego de continuar reforzando. Entonces, cuando hablamos de que somos neuróticos, hablamos de cómo hay situaciones que no nos permiten reconciliarnos rápidamente y sale la intolerancia, sale la impaciencia, sale la frustración, el enojo, la tristeza, algo que hace que nosotros pongamos una limitación, un bloqueo o una reacción ante eso. A lo largo de los años, lo que llega a pasar con la neurosis, el miedo, el enojo o ideas de control, ideas de cómo deben de ser las cosas, ideas de cómo deben ser las relaciones, genera nuevamente emociones, el pensamiento cerrado empieza a generar emociones de alguna manera que suben y bajan, y eso hace que nosotros empecemos a detonar en alguna parte de nuestro cuerpo pues algo finalmente, una lo que llamamos una célula tiene un porcentaje de estar oxigenado, ¿no? 98%, un 100%, si estuviéramos en otra ciudad que no fuera la Ciudad de México. Y esta parte de oxigenación hace que pueda asimilar los recursos de la sangre, los recursos de la alimentación y demás que va nutriendo a la célula. Pero cuando una emoción, por ejemplo, un enojo con la vida, tiene tantos años o un resentimiento con un padre, con alguien, se sigue acumulando y se sigue acumulando, está en alguna parte del cuerpo físico. Se queda generalmente entre lo que es la membrana de los músculos y el músculo. Hay una terapia que se llama TEP, que te alargan las fascias, se llaman fascias, te alargan las fascias de todo el cuerpo, de todo el músculo, de la cara, del cuello, de aquí, de la parte del pecho, toda la parte de las piernas. Es muy doloroso, pero lo que hace es alargar y se va separando un poco la fascia de lo que es el músculo. ¿Por qué? Porque adentro, entre estos dos se llena de emociones. Y entonces cuando se va liberando,
puede salir el llanto, el enojo, puede salir algo. Por eso las terapias psicocorporales son muy buenas, porque nos ponen a gritar, nos ponen a pegar, a darle al cojín, a lo que sea que esté ahí a la mano, pero nos permite sacar en energía, porque finalmente es una emoción que está basada en un pensamiento. El pensamiento se puede ir cambiando conforme vamos madurando, vamos creciendo. Entonces, algo que definimos de esta manera, si se abre a que podamos encontrar diferentes visiones, entonces la manera de pensar va transformando y por ende va sanando también la emoción. Y esta parte de la emoción que está encontrada dentro de tu cuerpo, adentro del cuerpo de alguien, en algún punto empieza a detonarse. O sea, las personas que antes se enfermaban, no sé, a los 50 años se morían de un infarto y ya no había cómo prolongar la vida, ¿sí? Eso se fue cambiando en cuanto empezaron a crear técnicas y tecnología y medicamentos. Y ahora por eso hay tanta longevidad. Mi abuela vivió 102 años, ¿sí? Y no tenía una sola enfermedad. Tenía las cosas particulares de la parte senil, pero no tenía ni diabetes, no tenía nada. Ella comió muy bien. Ahora todo es transgénico y todo está lleno de condimentos y metales pesados y demás. Entonces, mucho es lo que comemos, otra es lo que sentimos, otra es la manera en que pensamos y otra es también la parte kármica. Y todo esto en conjunto afecta en alguna parte del cuerpo físico. Entonces, cuando hablamos de poder encontrar un método, una manera de autosanarnos, la parte número uno es el área psicológica. Tenemos que ir a terapia, necesitamos soltar el enojo, necesitamos aceptar cómo ha sido nuestra vida en el pasado y cómo podemos ahora cambiar lo que queremos en este momento para podernos redireccionar. Si nos sentimos frustrados a nivel de pareja, nos sentimos frustrados a nivel de economía, de trabajo, hay que decidir qué queremos en este momento para redireccionar. Si seguimos aferrados, entonces lo que surge de la frustración pues es inflamación abdominal, dolores de rodillas, pueden ser dolores articulares, dolores de cabeza, soplos, lo que son los bronquios, mucha tristeza. La frustración viene más enfocada, o sea, se manifiesta está más enfocado a la estructura muscular, por ejemplo. Las personas que son muy necias en un punto de vista sufren de articulaciones de los músculos que se empiezan a poner rígidos, se genera artritis, se genera esclerosis múltiple, por ejemplo, también. Cuando hablamos de cáncer, estamos hablando de procesos kármicos, estamos hablando de un pensamiento que en algún momento pudo hacer esto en una célula, la cambió en cuestión de polaridad, de energía, se empezó quitarle el oxígeno y eso empezó a enfermarla y de ahí empezó continuamente hasta que creció. Cuando hablamos de cáncer también, por ejemplo, hablamos de heridas muy profundas, hablamos de abandonos muy fuertes, hablamos de enojo con la vida, depende de dónde está el cáncer y podemos también hablar de cada eh, órgano o cada sistema. Problemas con los ojos, por ejemplo, pues son cosas que no queremos ver. Obviamente está la parte genética, si tu mamá lo trae y usa lentes, pues probablemente en algún momento lo vas a desarrollar. Pero si tienes más de 50 años, en algún momento, pues tal vez la vista cansada aparezca. Y eso ya es parte del código de ADN, de la programación de tu cuerpo genético, pero también tiene que ver con el proceso de la humanidad en cuestión de su longevidad. Cómo está definiendo finalmente hasta qué edad estamos viviendo, porque también es una programación. Entonces, si quisiéramos saber cómo resolver la parte de nuestra autocuración, necesitamos entender lo que es el proceso de una célula, lo que es el proceso del sentimiento del corazón. Por ejemplo, las personas que tienen problemas del corazón es falta de amor interno, es falta de algún padre, heridas profundas, problemas de sistemas circulatorios que no circulamos con la vida, todos los que tenemos problemas de varices y cosas así, problemas en que no fluye el amor, no fluyó en nuestras vidas y por lo tanto no circula. Ajá. Sistema digestivo, pues también tiene que ver con que no digerimos la vida, ¿sí? No sabemos qué hacer con un sentimiento a profundidad y eso hace que se quede como embotado en alguna parte finalmente de los intestinos y no se está pudiendo digerir.
¿Qué es la acidez, por ejemplo, en el estómago? ¿Qué es la acidez? Pues es enojo, ¿sí? Es exceso de acidez es enojo. Es ira, enojo, resentimientos, em, ideas fijas, control, por ejemplo, el control también genera mucha acidez. ¿Por qué? Porque las personas no hacen lo que queremos o no nos aman como queremos y esa parte del control se va a la cabeza y empieza con ideas y nuevamente quiere controlar y entonces termina siendo controlado por el control, por la idea. Y entonces el ácido, la experiencia hace que los ácidos se suban o empiece uno a generar exceso de ácidos. Ajá. Entonces, si realmente necesitamos hacer una lista de nuestros padecimientos, un padecimiento es algo que padeces, algo que se está manifestando, una enfermedad es algo que ya es más crónico y que de alguna manera está, pues ya es más complicado de eliminar. Y sin embargo, la manera en cómo podemos ir quitando los padecimientos es ir encontrando la razón de origen por la cual se está conectando un pensamiento, un sentimiento o una experiencia de hace mucho con lo que pudiera ser, por ejemplo, los pulmones. Ajá. Y una persona que ha fumado podría tener tendencia al cáncer porque pues, no está oxigenando directamente, manda un químico, un veneno a los pulmones, pero es gradual. Y una persona que se enferma de amor, de tristeza, de frustración, que a lo mejor desde sus 20 a sus 40 años no ha tenido buenas relaciones, que pudiera estarse peleando con la vida, ahí podría ser que fuera mucho más rápido el avance, porque la ansiedad que le genera el sentimiento es mucho más fuerte que el veneno que le está generando el fumar. Aunque el fumar sea una distracción de algo que le está generando también ansiedad. Entonces, tanto los fumadores de Marlboro y cualquier otra marca, Benson y demás, inclusive lo que son las pipetas electrónicas y todo, pues tienen la nicotina y tienen todo lo que no nos está sirviendo realmente para, para encontrar el porqué. Siempre que hay una emoción, un pensamiento eh, que está de alguna manera afectando esa molestia, esa incomodidad, va a hacer que el ego busque una reafirmación, ya sea teniendo más relaciones, busque una satisfacción aparente con fantasías o ilusiones con alguien o con un trabajo, va a buscar algo alguna actividad que le genere paz y que no que le quite un poco el tema y la distracción de la ansiedad, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos ansiosos y no nos sentamos a ver por qué. Y cuando el origen, que puede ser, por ejemplo, el abandono de un padre, que haya muerto cuando a lo mejor teníamos, no sé, 8 años, ese abandono, aunque nos lo hayan explicado y hayamos crecido y nos haya ido más o menos bien, el abandono está ahí, porque el inconsciente deduce y pone demasiadas explicaciones que muchas veces no las encuentra. Y siempre esa carencia, aunque haya inclusive un tutor, como puede ser un abuelo, va a generar un poco de la falta de conexión con la energía que le dio la vida. Entonces, esa parte del padre, cuando no está, si no lo honramos, vivo o no vivo, queda el resentimiento en alguna parte y genera a lo largo del tiempo, pues algún tipo de sintomatología. Y tal vez no sea a los 30, a los 40, tal vez aparezca a los 60 o 70 años el padecimiento. Entonces, sí, lo más importante es ir a terapia psicocorporal, y sacar, estás divorciando, lo siento, pero ve y pega al cojín en una terapia, grita, saca, mienta madres, todo lo que tú traes, porque muchas de esas cosas son irreales, pero están en el sistema, en nuestros 4 cuerpos está. La otra parte es la terapia, trabajar con la meditación, hay muchas prácticas meditativas que generan paz y que van disolviendo esas heridas y esas percepciones o creencias y de alguna manera la pura vibración de la meditación, de tú estar en paz, sin hablar de las llamas y de las 7 esferas, la pura meditación genera
que la mente de alguna manera se vaya separando de estas conjugaciones donde a lo mejor la frustración con el enojo relacionado con pareja está conectado y la mamá aquí está conectado. Y esa parte que se está conectando hay que empezar a disolver. Con la meditación se empieza a quitar la frustración, pero todavía quedan otras tres. Y tal vez después de unos años se va a ir desmembrando y se va a ir quitando el enojo. Así que de repente un día decimos, es que el enojo era con mi mamá, ¿no? Con mi madre. Y ¡pum! Se separa, se integra y entonces ya no se manifiesta en un padecimiento. ¿Cuántas veces no hemos conocido a un amigo o alguien que se pelea con el hermano? Está súper enojado con el hermano, lleva 20 años enojado con el hermano, es su peor enemigo, le hizo lo peor y sigue hablando de eso y cada vez que se acuerda de él, ¿no? ¿Por qué? Porque el enojo nos alimenta la neurosis, el enojo nos alimenta, de alguna manera nos empodera. Cuando no podemos con lo demás, nos acordamos de algo que nos enoja, tomamos esa energía y entonces nos lleva a poder hablar o decir las cosas. Ajá. Y cuando estamos tristes, dejamos de hablar, nos hacemos callados, cerramos el cuerpo, nos tiramos al drama un fin de semana, años, y eso hace entonces también que en alguna parte se sostenga ese proceso de contaminación físico a través de la emoción. Eso no quiere decir que no nos vamos a enojar o no quiere decir que no nos vamos a sentir tristes por algo que nos suceda. Eso no quiere decir que no nos vayamos a deprimir de vez en cuando o que no nos dé miedo tal vez contagiarnos de un virus. Pero lo que sí quiere decir también es que no tiene que ser temporal y lo tienes que poder saber resolver. Entonces, cuando hablamos de terapia psicológica, necesitamos apoyarnos para darle una ayudada al inconsciente, a todas las experiencias difíciles que tuvimos. La parte corporal la trabajamos con yoga, la trabajamos con terapias de danza terapia, por ejemplo, o terapia psicocorporal, o con algún arte marcial, o finalmente hay terapias como masajes que ayudan entonces a ir liberando. Yo recuerdo que cuando llego otra vez a clase de yoga, generalmente me da por llorar por unos 2 o 3 meses, hasta que ya me nivelo. Y es que la yoga tiene muchas extensiones, muchas aperturas de pecho. Lo que hace es abrir todas las fascias y todo lo que son los músculos pectorales y se sale mucho lo que estamos guardando. Y cuando estamos trabajando dentro de la contención y la observación y administración de energía en nuestras experiencias de vida, a veces nos gana el ego y necesitamos regresarnos, no necesitamos regresarnos. Pero cuando ya nos gana el ego, entonces necesitamos permitir entonces solos que salga el llanto o que salga a ayudarnos, por ejemplo, con yoga. Y entonces hacer el trabajo del yoga para que pueda salir cualquier emoción que esté atorada. Y esa es la parte corporal. La parte mental también viene de mucho análisis personal y de alguna manera de un trabajo interno donde sabemos que tenemos miedos, que padecemos o carecemos de amor, que carecemos de atención, que nos hace falta algo en nuestras vidas, que preferimos estar duro con la bandera enfrente ante la gente y ya no dejarnos, porque una de las cosas que han sucedido o que hemos aprendido a través de las terapias es a poner límites. Pero empezamos a poner límites de una manera muy agresiva porque no sabemos cómo hacerlo de manera sutil, porque no hemos llegado a esa fibra sutil del amor. Cuando empezamos a llegar a esa fibra sutil del amor, entonces permitimos poner los límites de una manera amable. Y eso sigue dándonos la oportunidad de poder ver nuestros reflejos y poder ver qué parte del otro a mí me está moviendo que yo no he podido resolver y por eso me enojo. Y qué parte de la otra persona que finalmente puede ser que si me esté ofendiendo, puedo sí entonces poner un límite claro y poner una distancia. Y cuando eso lo puede ser, por ejemplo, con un padre, que luego los padres son muy tóxicos o las parejas, podemos entonces tomar de entrada, pues a los padres agradecer la energía, pero sí necesitamos mantener una línea y poco a poco, si les vas diciendo, lo van incluyendo en sus vidas. Saben que tú eres la hija que no se deja manipular, que no se deja controlar, o eres el hijo que pone límites. Y aunque se enojen los padres, lo van a ir entendiendo en algún punto, aunque te dejen de hablar.
pero finalmente no les entregues tu poder, porque muchos padres ahorita de 70, 90 años quieren todavía controlar a los hijos. Y esa es la parte donde nosotros desde jóvenes necesitamos enseñarle a los padres. ¿Para qué o por qué? Para que no nos enfermemos. Lo que hace la otra persona, eso es su trabajo personal. Pero nuestro trabajo personal es saber que si somos reactivos o somos enojones o somos dispersos o somos ansiosos o no dormimos bien o no nos gusta la crítica y el juicio, necesitamos cambiar eso. No podemos quedarnos con los miedos, no podemos quedarnos con la crítica, no podemos quedarnos sin amar cuando sabemos que tenemos en nuestras cualidades y en nuestra oportunidad de poder resolver las cosas y resolver las cosas para siempre. No necesitamos a veces mucha terapia, para eso son las prácticas espirituales. Entonces estamos hablando de la parte física, de la meditación y algunas prácticas meditativas. Estamos hablando para calmar la mente y trabajar a nivel de energía. Estamos hablando de la terapia psicocorporal y estamos hablando de las prácticas espirituales. Las prácticas espirituales nos habla de meditar, visualizar algo que hace un efecto en tu sistema. Por ejemplo, la llama violeta nos ayuda a liberar el enojo o la tristeza, la frustración. La llama blanca nos purifica cuando no tenemos claridad de algo, no estamos entendiendo el panorama, no sabemos de qué nos están hablando, qué queremos, podemos entrar con llama blanca. La llama blanca es la que nos va a dar el alimento y el amor para podernos reconciliar con nosotros mismos. Podemos trabajar entonces, si necesitamos tomar una decisión, pues podemos trabajar con la llama amarilla. Y hay otras prácticas que voy a dar más adelante de cómo trabajar con otras prácticas para liberar karma, por ejemplo. ¿Sí? Una de ellas es el trabajo con las estrellas. El trabajo con las estrellas se da una iniciación inicial y puedes acceder, por ejemplo, a decir cuál de las vidas pasadas en este momento está afectando la salud de esta persona. Entonces se abre un mapa holográfico donde tú puedes ver esa estrella, la amplías y trabajas con esa información y pides que se integre. Hay un decreto específico y demás. Y hay otra parte trabajando con las estrellas donde trabajas directamente con los órganos. Todos los órganos tienen un código. El corazón es la falta de amor, por ejemplo, la falta de la circulación, pues no circulamos con la vida, no entendemos cosas, nos seguimos defendiendo. El hígado, pues es mucha contención de ira, enojo, constante fricción con la vida. Los riñones es el miedo. Los riñones es la vida. Aquí es donde es muy importante cuidar los riñones porque nos genera la energía de vida, de estar vivos, pues. Los pulmones, la tristeza, lo que está inconcluso, lo que no se ha resuelto. La piel es también falta de amor, falta de contacto, tal vez falta de ternura y eso hace algo, pasa en la piel. Los ojos son cosas que no queremos ver, los oídos, cosas que no queremos escuchar, la garganta, la tiroides, cosas que no hemos dicho, el cerebro. Alguien nos dijo que no éramos importantes, alguien nos dijo que éramos invisibles y está nula nuestra capacidad de opinar. Y eso así, una frase que te diga tu padre por años, de que tú eres un idiota y que, bueno, alguien es un idiota y no pudo resolver, y no puedes resolver absolutamente nada sin mí, eso se queda en alguna parte del cuerpo y se van las neuronas. Ajá. Cuando una persona sufre de migrañas, por ejemplo, es porque se desconecta del mundo. No quiero saber, entonces me da lo suficiente como para no puedo ni ver la luz y entonces me da la migraña, me tengo que tomar el chocho y no puedo ir a trabajar durante un día. Pero no está haciendo frente a la vida, no está haciendo frente a lo que necesita en su vida. Y eso genera lo que llamamos padecimientos. Entonces, para poder oxigenar bien una célula, necesitamos considerar el físico, necesitamos considerar la parte, obviamente, de cómo lo alimentamos, la parte de nuestros pensamientos, si nos vemos hermosos ante el espejo, si no nos gusta nuestro cuerpo, entre más rechazo tengamos al cuerpo, más lo vamos a enfermar. La parte de las terapias psicológicas y la parte del manejo energético. Entonces, cuando queremos autosanarnos o sanar a una persona con energía, estamos hablando de varias cosas. Estamos hablando de manejar tu
autoridad espiritual, es decir, crear una conexión para que tu vaso de luz pueda contener suficiente energía y entonces la puedas poner. Si apenas estás empezando, pues primero te vas a tener que curar tú porque realmente tus células no van a poder contener suficiente energía. La vez pasada estuvimos hablando de que una persona normal que no ha hecho trabajo vibra alrededor de 100 Hz. Ajá, 100, 150 si tiene buena salud. Ya una persona que ha hecho yoga o que medita o que hace trabajo personal, que ha hecho terapia, pues puede estar vibrando entre 200, tal vez 300 Hz. Una persona que maneja energía, un sanador, está en 500, 400, 500, depende de qué tan neurótico sea. O sea, qué tanto ha trabajado en sí mismo. Porque por más que tú quieras poner energía con cualquiera de las técnicas, si no te has depurado, si sigues siendo enojón, si sigues siendo controlador, mentiroso, manipulador, demandante, demás, esta parte de la energía no la vas a poder poner en ninguna parte. No va a bajar la energía, no pasa, no la retienes y no la puedes poner. Y cuando empiezas a hacer un proceso de purificación y sobre todo purificas tu corazón y empiezas a entender lo que es el amor, entonces puedes tomar un poco más de luz para ti y te empieza a sobrar. Llega un punto en que sí te empieza a sobrar y puedes poner ya tus manos o tus ojos o visualizar o decir un decreto divino y entonces empezar a trabajar con los 4 cuerpos. La manera como yo lo enseño es trabajar con el cuerpo físico. O sea, evidentemente, tú quieres saber si una persona está enferma, ve cómo camina, ve cómo habla y mueve todos los músculos de la cara, ve si tiene a lo mejor un seno más grande que el otro, un hombro más arriba que el otro, si de repente mueve la mano así, ve cómo están sus dedos, si sus dedos están deformes, simplemente ve si tiene grasa abdominal o cómo tiene el abdomen, si tiene grasa alrededor de los muslos, cómo está toda la parte de la fisionomía, depende mucho de la caracterología o la personalidad. ¿Sí? Entonces una persona muy rígida probablemente va a ser muy delgada y va a tener unos músculos muy alargados y cuadrados. Una persona que se frustra, que se angustia, su cuerpo va a ser redondo. Eh, una persona equilibrada va a tener cintura, pero probablemente, depende cuál es su tema, puede tener mucho busto o un hombre puede tener muchas nalgas, ¿no? Entonces podemos ver dónde se va acumulando y físicamente podemos saber muchas cosas. Por otro lado, la célula lo que necesita entonces es oxigenación, necesita una buena alimentación y libre de radicales, o sea, contaminación y metales pesados y demás. Necesita sentirse amada, por lo tanto necesitamos tener emociones amables para nosotros y necesita darse cuenta que su conexión en ADN con su pensamiento es una conexión eh, que lleva a relacionar a la célula en diferentes dimensiones y en diferentes espacios. Es decir, la célula cuando ya está libre de programación de todo tu cuerpo va a poderse mover energéticamente. ¿Esto qué quiere decir? Cuando uno ya empieza a tener un avance en el manejo de la energía, vamos a poder modificar la polaridad del agua que tengo aquí. Yo puedo programar esta agua para que me haga bien y me limpie mis intestinos y demás, la puedo programar, ¿sí? Que es lo que se hace con cuarzos, también los metales hacen ese tipo de cosas. Y cuando ya tenemos la mente más pura, entonces la cantidad de energía de los 4 cuerpos inferiores que tiene la célula se puede multiplicar a tener 10, 20, 30 veces mucha más energía. Podemos tener una cantidad de energía en hertz que un ser humano que trabaja ya en diferentes planos o que trabaja en la sanación o que se ha purificado, por ejemplo, un monje que ha trabajado toda su vida en su ego, muy probablemente tiene un manejo energético muy alto. Quiere decir que puede contener 1000, 2000, 5000 Hz, hasta 10.000 y tener un aura de 50 metros. Porque entonces tu capacidad de manejo energético y de curación, porque entonces a donde tú vayas vas a estar radiando exactamente eso porque derrochas la energía, pero porque tu vaso y tus células lo puede contener. Eso es lo más importante. Entonces, si todavía vemos que tenemos por ahí una herida, un miedo, y seguimos teniendo padecimientos, hay que quitarlos. Hay que quitar el miedo, porque es el origen y sanar la experiencia. Las experiencias no se tienen que olvidar, se tienen que sanar. Se les da las gracias por la experiencia y comprenderlas
y decir gracias, pero a mí ya no me sirves y no voy a repetir esa experiencia nunca más en mi vida. La tomas, ajá, la llenas de luz y la transformas. Y eso es a través del pensamiento, del amor y a través de la emoción, de la compasión que vamos desarrollando. Entonces, trabajar con esos niveles nos habla todavía del cuarto nivel, que viene siendo el cuerpo kármico. El cuerpo kármico habla de tus vidas pasadas, de qué tanto tú has trabajado con alguna de tus vidas pasadas o cuál te está influenciando en esta vida. Sabemos que hay personas que nacen eh, con, por ejemplo, una parálisis en el cuerpo y son personas que viven a lo mejor 10 años, 15 años, ¿no? Entonces podemos ver que nació con eso y que de alguna manera su proceso kármico de vidas anteriores, a la hora de nacer, antes de nacer, decidió hacer un pago kármico y vivir nada más 16 años, en lugar de 70 sufriendo, pues mejor intenso, pero 16 años. Entonces muchas veces se puede ayudar a esas personas cuando están padeciendo demasiado, pidiendo la intercesión del consejo kármico, ¿no? Del maestro Saint Germain, la madre Kuan Yin, el maestro Jesucristo también, para que pueda extender su vida y esta parte que necesita de alguna manera estar experimentando sufrimiento se pueda ir suavizando. Y así muchas personas tienen una vida más prolongada y así hay personas que finalmente se terminan yendo, terminan transitando y yéndose a otros planos. Entonces, cuando sabemos que kármicamente una persona tiene diabetes, por ejemplo, a sus 50 años o 60 años o más chico, puede ser que tenga que trabajar bastante con su herida de tristeza, porque el páncreas es tristeza y frustración, y ver genéticamente y ancestralmente con los padres, abuelos, quién le heredó esa lealtad, porque ahora hay que trabajar con los ancestros, ajá, y ver también y activar y limpiar el ADN para que se vaya purificando. Y hay personas que se logran sanar, hay personas que se logran quitar totalmente el padecimiento, pero tienen que tener un cambio de vida, de estar en alegría, un cambio de vida donde realmente dijeron gracias madre por tristeza, pero pues ahí está, mi páncreas en este momento lo sano completamente. Y todo eso se puede hacer cuando realmente estamos decididos a ya no sufrir y no ser leales a la energía de los ancestros, por ejemplo. O cuando son cuestiones kármicas, podemos adelantar los procesos kármicos, o sea, hacer mucho servicio y ayudar a personas enfermas y todo para ir limpiando también. Cuando nosotros damos curación, hay personas que no se curan con 3 sesiones, que a lo mejor no se van a curar. ¿Por qué? Porque el proceso kármico que está teniendo necesita que experimente un año más el padecimiento y ellos no pueden hacer nada, ni su conciencia superior, ni tampoco nosotros como sanadores lo podemos hacer. Solamente cuando ya tienes un avance muy elevado de iluminación y ves que el proceso kármico lo permite de su ser, entonces puedes hacer milagros, poner las manos y la persona se sana. Pero cuando no, es que porque la persona necesita. Entonces, para que haya necesita seguir continuar con ese padecimiento. Entonces, se requiere para un milagro, una curación instantánea, por ejemplo, que la persona verdaderamente en fe decida sanarse y que la otra persona decida poner una energía de claridad para que entonces eso se disuelva y se quite. Ajá. Alguna vez fui con una amiga, con una conocida que es una sanadora cristiana y tenía ya 300 personas en la fila y ahí estaba yo también. Y me acuerdo que hablábamos de cómo había gente que se curaba y había gente que no. Entonces decía, es que depende, si la persona tiene fe en que se cura, se cura. Y si duda tantito, entonces ya no se curó. Pero también tiene que ver con que Dios, decía ella, Dios es el que decide en este momento si esa persona se cura. Entonces mucho de lo que venimos a aprender ahorita es autocurarnos, a ya no depender tanto de los médicos alópatas o tal vez un médico naturista o nosotros los sanadores energéticos, que ustedes aprenden a autosanarse y quitarle una calentura a sus hijos simplemente con decretos poniendo las manos o ayudar a distancia a personas que lo están necesitando ahorita. Y hay maneras. El rayo que trabaja con eso es el rayo de la curación, que es el rayo verde.
donde el maestro ascendido Hilarión, que en una vida anterior, bueno, sus vidas fue uno de los apóstoles, Pablo, es el que en su última encarnación se dedicó a la curación y por eso en su última encarnación se le reconoce como maestro ascendido. Entonces estamos trabajando con Hilarión como maestro, como Chohan, y con los regentes, que es la Madre María, y con el Arcángel Rafael y los ángeles de la curación. Entonces hay decretos específicos, hay unas técnicas específicas, hay activación de una iniciación con estrellas, de lo que yo enseño, y hay una parte específica de cómo poner en los órganos la activación de esa estrella, que es como poner una geometría programada para que sane. Por ejemplo, cuando yo veo que alguien está muy atorado, genero una geometría en rayo violeta y se la pongo en la coronilla o donde yo siento que la tiene que tener. Y programo que se quede ahí una semana o se quede 6 meses. Y depende, si yo lo digo, se hace, porque finalmente mi fe y mi autoridad dentro de lo que yo he practicado y me he demostrado, y ustedes lo pueden hacer, es que empieza a funcionar perfectamente. Cuando trabajamos con otras energías, por ejemplo, en el cuerpo astral, podemos inclusive encontrar lo que se llaman incrustaciones. Eso es muy chamánico y lo trabajan, por ejemplo, los maestros peruanos y los chamanes peruanos. Y ahí yo lo aprendí ahí con ellos. Y una parte es cómo puedes ver inclusive a nivel sutil, cuando tú quieres revisar algo, puedes encontrar grilletes, puedes encontrar un traje de la Edad Media, puedes encontrar una lanza, un cuchillo ahí a nivel sutil. O sea, se ve como la energía y muchas veces una persona que ya fue con el médico, ya fue con el ortopedista, llega contigo, ¿no? Y tú nada más le ves así una espinita, se la quitas y le quitas el dolor. Mi amiga Edna, la vi ahora que fui a Querétaro y me comentaba ella que le dolía la mano. Le dije, a ver, pues es que tengo 5 años con este dolor. Le dije, ay, ¿de veras? Le dije, a ver, déjame ver. Y entonces le toqué nada más la mano y nos quedamos platicando. Y yo mientras estaba haciendo decretos. Y se le quitó el dolor, se le quitó la molestia y era un dolor que tuvo por 5 años. Era una incrustación. Una incrustación es que si alguien se da un golpe, o sea, le da un golpe, aquí se hace una como gelatina. Se puede ver como una roca, se puede ver como algo gelatinoso, se puede ver como algo rígido y hay que saberlo quitar. Ajá. También las cirugías astrales sirven para cuando una persona tuvo una cirugía, entonces igualmente abres el aura, tomas esa energía y hay todo un proceso para limpiar, purificar y volver a reconectar. Por ejemplo, alguien que no tiene matriz, hay que volverle a tejer la matriz, se entrelazan. ¿Para qué? Para que a nivel sutil sí la tenga y su sistema hormonal funcione mejor. Al igualmente que alguien que le hayan quitado el seno, que le hayan quitado ¿cómo se llama este larguito? El apéndice, o que le hayan quitado algún miembro, también el brazo, que le falta el brazo, pues se le pone a nivel sutil. Hay maneras de trabajar eso y entonces la persona deja de sentir que no lo tiene. Es bien curioso cómo a nivel astral se puede ir trabajando con las cirugías. Alguien que tuvo una cesárea, por ejemplo, también hay que quitar la energía de la misma operación, poner energía de luz y volver a cerrar. Y eso hace que el físico se recupere muy, muy rápido. Igualmente, hablar de la descodificación de las enfermedades es hablar de las herencias, o sea, hay que hablar de los secretos familiares, hay que hablar de cómo, no sé, una familia que todas las mujeres se han accidentado a los 40 años y se sigue repitiendo cada tercera generación, ¿cómo se puede parar eso? Porque finalmente es una enfermedad que está, es un padecimiento mental en un código que está en el ADN y que está a nivel de energía en la línea de los ancestros. Y finalmente se toma como un padecimiento, ¿no? Para eso las constelaciones, la biodescodificación también es muy buena. Y trabajar equilibrando los chakras, sanando el aura. Lo primero que puedes hacer con una persona que tiene gripa es cerrar el aura. Alguien que le quiere el cuerpo cortado y todo eso, ciérrale el aura, revisa los agujeros. Los agujeros se hacen por mala alimentación, mal sexo, mala conexión neurótica con alguna persona, o sea que hay mucha neurosis y muchas peleas, ataques psíquicos, alguien que te odia o tú lo odias y se empieza a romper el aura, ataques espirituales,
y por una enfermedad. Ajá. Entonces se empieza a debilitar el aura y hay que aprender a restaurarla. Igualmente, todo lo que son trabajar con los ángeles y los maestros ascendidos viene a través de empoderarte de usar tu divina presencia yo soy en imposición de manos. Ya no necesitamos tanto que el cuenco y que el péndulo y que los imanes, hay muchas cosas que ya no se usan. ¿Por qué? Porque la autoridad espiritual te da de alguna manera esa voluntad y ese poder de simplemente con una orden transformar una célula. Ajá. Y la parte de la que se transforma de la célula requiere de mucha energía tal vez o varias sesiones para que se genere un equilibrio y entonces llegue a donde tenga que estar, donde esté el origen que está generando ese padecimiento y lo quitas. Ajá. Y en el momento en que lo vas sanando con diferentes experiencias, ya sea psicológica, emocional, y luego trabajas con la parte mental, y luego a lo mejor otro día trabajas con la parte energética, otro día trabajas con la parte kármica, vas creando la posibilidad de que el vaso de luz se vaya purificando y entonces esos padecimientos se quiten. O sea, yo estoy mucho mejor de mis alergias, de repente todavía me dan un poco, pero hemos estado trabajando, yo he estado trabajando con mis maestros y he trabajado en amor con los animales, por ejemplo, ¿no? He trabajado mis vidas pasadas un poco y he trabajado con mi línea de ancestros, ¿sí? Y también cuando hay algún tipo de inflamación, pues inmediatamente veo en este momento qué es lo que mi cuerpo ya no digiere, ¿sí? El huevo no me cae muy bien y cosas así. Entonces, cuando vamos viendo qué es, hay que ver por qué no digerimos. Y las alergias tienen mucho que ver también con los intestinos, en la parte de la digestión. Entonces, cuando revisamos algo que necesitamos eliminar, tenemos que tomar la decisión de que queremos sanarnos. Si no queremos sanar realmente desde el corazón, el padecimiento va a continuar por años. Y lo mismo viene siendo con adicciones, por ejemplo, ya sea emociones, a estarte peleando, a estarte conectando en relaciones tóxicas, a estar tal vez haciendo chantajes, hacernos víctimas o hacernos victimarios, hacernos indiferentes. Todas esas son adicciones. Adicciones porque constantemente estamos tomando energía de ahí o tomamos energía de las personas. Y cuando estamos en adicciones con sustancias, alimentos y demás, estamos tratando de oralmente sustituir algo que nos quite una ansiedad, un enojo, un sentimiento o algo que está ahí latente. Entonces no se va a quitar a menos de que podamos ir al centro del origen. ¿Cuál es el origen de que me dé a mí un padecimiento, que no sé, que me dé miedo no sé, salir a la calle, ¿no? ¿Dónde? Si no lo puedo recordar, entonces trabajo a nivel de energía. Si lo recuerdo, trabajo a nivel de psicoterapia. Pero si lo puedo recordar y lo puedo jalar con la llama violeta, claramente hago un decreto para quitar específicamente ese miedo. Y eso se transforma en certeza, porque no nada más quito el miedo, ahora cómo lleno de luz ese espacio que quedó vacío. ¿Cómo me voy a llenar de una certeza de que no me va a pasar nada en la calle? Bueno, ahora tengo que trabajar mi confianza, mi autoestima, tengo que abrir mi canal crístico y empoderarme para poder sentir, observar, tener visiones y protegerme y ver dónde mi mente se quiere sabotear y me quiere llevar a esa situación o realmente mi mente está conforme y aceptando lo que soy para que en ese momento deje yo de experimentar de esa manera. Y ya no me va a volver a pasar. Ya no les va a volver a pasar. ¿Por qué? Porque ya sanaron y ya generaron un ciclo de confianza. Y eso se va a ver en tus relaciones, se va a ver en tus trabajos, en tu parte de tu economía, en la parte donde a lo mejor te sientes que te conectas con toda tu familia, tú eres el único responsable de tu familia y eso te pesa. Pero también tienes una ganancia porque entonces eres controlador, porque de alguna manera te sientes o te sostienes en relación a lo que jalan de ti, lo que tú les das, y es una distracción enorme la familia. Ujú. Y eso genera ansiedad y genera tristeza y genera enojo porque entonces nos distrae de resolver nuestros propios temas y nos quita también las distracciones de poder generar abundancia o poder generar una casa bonita o el coche que queremos
o cualquiera de los sueños que tenemos. Un proyecto increíble que sabemos que tenemos que sacar porque va a ser exitoso, pero seguimos en el enredo de la familia. Y ahí es donde continuamente el cuerpo en algún punto va a detonar una enfermedad, porque después de muchos años ya. Entonces, cuando ya está eso en toda la parte de lo que es cuando ya tienes el padecimiento, ahora lo que tienes que hacer es suavizarlo y ver si lo puedes quitar. Pero si el órgano ya está dañado, por ejemplo, si un pulmón ya respira al 50%, dependerá de muchas cosas que lo puedas sanar o que alguien te ayude a sanarlo, pero tal vez ya lo que es la materia, ¿sí? Ya no se pueda recuperar. Pero es aprender a vivir con eso y de alguna manera la actitud en la vida te va a dar muchos años más, ¿no? Ya no nos vamos por ciertos medicamentos, ciertas sustancias, buscamos lo natural, estamos en paz constantemente, buscamos meditar, ya no creamos conflictos, ya no nos enganchamos tanto y eso permite que entonces ese órgano que ya está más o menos pueda continuar dando su función. Ujú. Me están preguntando que si Araceli, Ana, hola Gaby, Rebe, hola a todos, Bonnie. Sí, esto que estoy hablando me pidieron que hablara de curación y lo estoy haciendo porque tenemos el taller. Es un taller del 25 de junio al 27 de agosto, son como 9 sesiones de 2 horas, donde vamos a ver toda esta información y el taller está en 1,000 pesos. Entonces, si es en línea, entonces yo les recomiendo, por eso les estoy dando la información, les recomiendo que aprendan a autosanarse, que aprendan a trabajar sus pensamientos, que aprendan a trabajar sus emociones, que confíen en ustedes y empiecen a abrir sus canales de luz, sus manos, para poder extraer lo que ya no necesitan en ustedes o en una planta, en un animalito, en tu hijo, en tu hermano, y poder quitar eso y poder poner luz buena. Porque cuando pones energía buena, entonces el cuerpo tiene una posibilidad más de poderse autorrenovar. Ajá. Y las actualizaciones de ADN y lo que enseño a través de las estrellas, que es una activación y es un método de curación, también permite entonces que se genere una retícula de energía, por ejemplo, a través de un hueso roto. Los huesos tienen una retícula y dependiendo del color podemos nosotros saber si lo podemos corregir o no lo podemos corregir. Cómo podemos sanar entonces un músculo o más rápido si está desgarrado en un ejercicio o ¿cómo se dice? O un hueso, ¿sí? Se necesita años de expertise, pero tienen que empezar. Mucho, practicar muchísimo, pero si van entendiendo y van ustedes autosanándose, van a empezar a practicar con otras personas y después de muchos años de sanaciones van a crear cosas inimaginables. Y la verdad es que no hay tiempo que perder en el sentido de que no podemos seguir con padecimientos, ni vamos a estar gastando un dineral con los médicos, perdón por si son médicos, pero no se trata ya, porque son muy buenos médicos también, pero no se trata ya de llegar nada más a la parte alópata, cuando tú con energía lo puedes quitar. Porque todo lo que te metes en la boca de medicamentos va a dar a tu hígado. Ujú. Y ahí hay algo bien importante que a lo largo de los años se termina generando cáncer, disfunción hepática, cirrosis y demás. O los riñones que también están filtrando. Entonces, el sistema digestivo, todo, afecta todo. Y la realidad de las cosas es que el agua que tomamos viene bien llena de metales. La comida viene bien transgénica y demás, y no todo el mundo puede comer comida orgánica, ¿no? Hablando a nivel de economía, entonces necesitamos buscar cómo activar la economía para vivir mejor, pero también hacer lo que puedes con lo que tienes. Entonces, escoger mejor tus alimentos. A mí me traen del mercado, me lo traen a mi casa y me dejan aquí las verduras, de verdad, yo ya no compro las verduras en el súper. Cuando puedes tratar de tener mejores relaciones, estar más alineado contigo, estar más contento, confiar. Cuando te sientes deprimido, no dejarte deprimido un rato, sí, pero después te tienes que levantar. Tienes que buscar la manera y todo eso viene con lo que vamos a enseñar en este taller
prácticas de meditación, decretos de curación en específico, manejo de lo que es el campo o lo que se llama de la Madre María, tiene se me fue ahorita, su manto de curación. Para poder tener el manto de curación de la Madre María, es decir, el don que ella te otorga como sanadora y el poder del desarrollo de la compasión y demás, hay que ser muy devocionales con ellos. Entonces hay que tener un altar especial cuando somos curadores o sanadores. Y necesitamos entender entonces cómo es nuestro ser. ¿Qué de nosotros realmente quiere ayudar al resto de las personas o qué de nosotros quiere autosanarse para sí mismo o nada más familiar? Porque todo está bien, según lo que tú quieras hacer para ti o según lo que tú quieras hacer para los demás. Y así como hay personas que vienen a trabajar la abundancia o tienden a trabajar su proceso mental y a darle una claridad y tener unas ideas con soluciones que están muy cerca de la perfección divina, hay personas que vienen a ayudar como los médicos o los sanadores, ayudar a las personas que no se saben curar. Y hay personas como yo que venimos a ayudarles a ustedes a que ustedes sean su propio maestro, que ustedes aprendan a ser conscientes y que abran su canal crístico para poder entonces abrazar perfectamente su pasado, dejarlo a un lado y entender su cualidad única de perfección, que es el estar presente en un estado de contento. Y esa parte de estado contento permite modificar las realidades, permite que tengas más economía, permite que te quites la deuda, permite que empieces a liberar no sé, alguna tore con tu hermana o algún enojo con una pareja, o finalmente que ese curso y esa parte creativa que tienes por fin la puedas tener en acceso y se quite de la mente el que no tienes tiempo y no tienes dinero, ¿sí? Hay que confiar en esta parte de la cualidad cuántica. Cuando trabajamos con la sanación cuántica de las estrellas, también estamos hablando de códigos, de geometrías y cosas muy específicas con las cuales se trabaja. Son cosas nuevas que estoy incluyendo con lo que yo venía enseñando y ahorita es el momento, ahorita es el momento. Sí se van a dar, Bonnie, apuntes, y se les van a dar los decretos, y se van a dar los videos grabados. Ajá. Entonces, si realmente están interesados en mantenerse libre de virus y demás, pónganse a utilizar la práctica del yo soy. El libro de las reglas de oro de Saint Germain es el paso número 1. Yo mucho lo que he estado haciendo ahorita, aparte de mi alimentación para bajar de peso, es decretar qué partes de mi cuerpo se están volviendo delgadas. Me pongo energía en el abdomen, me alineo las piernas, o sea, hago mucho trabajo para poder ir quitando, ir transmutando la energía que está ahí como muy llena de agua y demás. ¿Por qué? Porque todo se puede hacer, todo prácticamente se puede hacer, dependiendo de cuánta fe tienes de que lo puedes hacer. Y pues yo estoy haciendo el experimento y ya bajé como 4 kilos en un mes más o menos. Entonces, aparte de que pues ya no estoy comiendo carbohidratos. Entonces son todos los jueves de 7 a 9 de la noche, a partir del 25 de junio. Ese es el temario que les platiqué ahorita, quién es el maestro Hilarión, el rayo verde, y cuáles son los ángeles y maestros ascendidos que trabajan ahí, la biodescodificación de enfermedades, la energía crística y la curación, limpia energética y campo energético, cirugías astrales e incrustaciones, autosanación, curación a distancia, equilibrar chakras y la sanación de las estrellas para los órganos. Es mucha información, pero con eso tienen para empezar muchísimo a trabajar y a poder ustedes solos curarse. Nos veríamos junio 25, julio 2, 9, 16, 23 y 30, agosto 16, 13, 20 y 27. Todo esto lo tienen en la página de iamas.mx. Se los voy a poner acá, ¿sí? Y ya saben que para tener pues el acceso, inclusive unos días antes. Sí, Marina me ve más flaca, qué bueno. Necesito que den el donativo antes para poderles dar el acceso a las clases. Ajá, si alguna te la pierdes, la tienes en audio y en video. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta en relación a lo que es la curación, por qué las personas están enfermando ahorita unas sí y otras no, sistema inmune, miedos, colectivo, cómo te relacionas en base a tu estrés con lo que escuchas,
porque muchas cosas no son reales, otras sí son reales, nadie tiene la cura. Ahorita salió por ahí alguien que hay un niño muy chiquito que está diciendo las profecías y que en septiembre se va a quitar en todo el mundo la pandemia. Tal vez no, no sé. No sé, habrá que preguntar, cada quien tiene, pues es el canal, del tipo de canal que tiene, pero hay muchas informaciones, así como pueden ser mentiras lo que nos dice el gobierno o algún hospital, pues también hay mucha desinformación alrededor energética. Entonces tengan cuidado con lo que escuchan y con lo que creen. Lo más importante es que si tú crees que te vas a enfermar, te va a pasar algo. Si tú crees que tu sistema inmune es altísimo y te pones a hacer práctica todos los días con el rayo violeta, no te vas a enfermar ni te vas a morir. Pero va a depender de ti. Si todo el día estás triste y estás acá y estás angustiado, pues a lo mejor sí te baja el sistema inmune. No queremos que te pase nada. Lorenza, acá lo voy a poner. Y este, sí es importante, algo bien importante es decir que con quien más trabajo nos cuesta curar es a la gente que queremos. Eso es algo que a veces no queremos saber o no podemos ver, no queremos ver o saber de nuestros hijos y de que no, preferimos llevarlos a con otro sanador. Está bien. Lo más difícil, se los digo, es mejorar las relaciones de pareja y con tu familia. Eso es lo último que generalmente se va sanando. A la amiga la perdonas, al amigo, o sea, te reconcilias, lo que sea, pero cuando no, y el trabajo, pues no te importa, el compañero dices, bueno, que te vaya bien, te mando luz y ya, pero no te afecta tanto como tu familia. Entonces, por eso es a veces muy complicado llegar y poner las manos en el que quieres y que realmente sucedan las cosas. Eso es algo que se va cultivando con el manejo del estrés y con la aceptación de lo que es la evolución de cada persona. En el momento en que sabemos que alguien familiar pudiera estar padeciendo de algo y entendemos que es su propio proceso quien lo está creando, entonces nos va a ser mucho más sencillo poder ayudar a esa persona y darle sanación o tomar la decisión de mantener una línea atrás y no involucrarnos y dejar que viva conforme va su evolución. Y eso es sumamente complicado. Es complicado porque requiere madurez, es complicado porque requiere trabajar desde antes tal vez un duelo, es complicado porque nos podemos sentir frustrados y no podemos ayudar. Y es complicado porque a veces uno puede llegar a absorber energía por este rollo de salvar a ese familiar cuando no nos toca entrar en ese karma o en ese proceso y por eso nos podemos enfermar. Entonces, el manejo de la energía de muchos sanadores que le dan a los demás y que se enferman por la misma curación, también es algo que vamos a aprender a cómo limpiarnos y cómo no enfermarnos por dar energía, por dar curación. Y de alguna manera nos va a ayudar a nosotros a entender también cómo es la vida. Entra a... ahí toda la información, Gaby Rodríguez, Lorenza, por favor, todos los que estén interesados, mándenme un correo a marcela@iamas.mx, lo voy a poner aquí. O pueden entrar a la página de Americana Ascensión, donde tengo las enseñanzas, las prácticas y los eventos. Inclusive lo pueden pagar con PayPal, que es tarjeta de crédito. Y vamos a ir viendo estos temas. Para agosto, acuérdense que también está el taller de ensoñación, viajes astrales, visiones y sueños. Y para finales de año tengo una cosa increíble que les voy a dar, se las voy a ofrecer más adelante, pero la estoy construyendo. Entonces, la información está aquí, ahorita no nos podemos ver, necesitamos estar encerrados un poco, ¿sí? Tapabocas, hagan ejercicio, manténganse a sana distancia, pero sepan finalmente que la vida está continuando. Los que tienen trabajo están trabajando, los que no están ideando cómo generar trabajo y los que ya estaban en casa y demás, ahora aprendan a estar encerrados. Qué increíble que puedas tener tiempo para ti y ahora medita más. Ya sé que ya limpiaste tu casa muchas veces, pero a lo mejor ahora quieres leer libros. Todos los libros que no has podido leer, ponte a estudiar, métete a cursos en línea si tienes el ingreso. Hay tantas cosas que hacer cuando uno está realmente, es la oportunidad en el silencio de estar solo, de poder interiorizar. De hecho, a mí me pasa que cuando estoy sola me puedo deprimir un poco porque me entro en mis pensamientos.
y como generalmente estoy conectándome con diferentes personas familiares, pues estoy muy distraída porque me demandan mucho, pero cuando estoy sola es cuando me viene a veces el bajón, ¿no? Pero no es el bajón, es que empiezo con, es que esto no lo he resuelto, es que esta parte de la pareja, es que no sé qué es esto, es que, y empiezo, pero trato de tomar entonces cuando entro en ese clavado y poder rescatar y digo, bueno, hasta aquí pude resolver, llevo medio día, ya es suficiente. Me doy un espacio, me voy a la naturaleza, me voy a un parque súper temprano y luego regreso y en la tarde sigo el proceso. Ajá, ¿por qué? Porque si no hacemos proceso pasan años y entonces los padecimientos siguen y la energía del enojo y la tristeza y el que a lo mejor no tengas una pareja o a lo mejor no tengas el mejor trabajo que tú quieres, va a continuar porque no te estás preguntando qué quieres en tu vida o por qué está inflamado tu estómago o por qué no vas bien al baño o por qué no tomas agua y te duelen los riñones, o sea, cuál es la fricción, cuál es la conexión con la emoción que te estás maltratando tú solo porque no comes lo suficiente o no duermes lo suficiente y ahora tienes el tiempo para pensar en eso. Bueno, entonces, Silvia, ay, hermosa, salúdame a Felipe. Hay mucha fluvia por tantas, por los diferentes medios y por otro lado muchas muertes y violencia en Guanajuato. ¿Qué hacer para ayudar a quitar esos tipos de fluvia convertidos en miedo? ¿Qué es la efluvia? Perdón, como el colectivo a contagio y delincuencia que agrade y mata a las personas. Desgraciadamente, si bien Estados Unidos y todo el mundo, ahora que no va a haber trabajo y muchas cosas, necesitamos mandar mucha luz. Manda, Silvia, tú lo sabes hacer, manda mucha luz a quien lo necesite para que abra su conciencia y para que el gobierno genere espacios de trabajo. Necesitamos que apoye a las empresas. México necesita mucho esfuerzo para poder realmente llevar este nuevo diseño a, que hemos sufrido con la pandemia, pero ahora reestructurar la economía. Pues estamos hablando de que esto va a durar alrededor de 2 a 5 años o más, en cuestión no tanto del virus, sino en cuestión de la economía se recupere. Entonces, si esto va a traer movimientos políticos o movimientos de las personas que quieran estar tomando por necesidad o porque ya están acostumbrados a robar, delincuencia, demás, narco y todo, lo que necesitamos es orar en las noches y mandar energía, mandar luz de llama violeta, pedir que se intercede por esta colonia, por estas personas, por las que están padeciendo hambre, por las que se están yendo y tener siempre una vela prendida, un cirio que un ratito al día lo prendas, programar esa vela para que ese catalizador mande energía realmente a donde se necesita. Yo tengo un grupo que se llama, de Llama Violeta, que estamos en WhatsApp y todos, ahí ponemos las peticiones de todas las personas enfermas y a las 6 de la mañana o a las 9 de la noche, cada quien a la hora que puede se conecta y estamos mandando energía. Y eso es lo que hacemos. El que quiera, por favor, mándeme su celular al correo que puse aquí y lo voy a agregar al grupo, pero ya voy a abrir también un grupo en Face, un grupo porque esto ya se va a hacer mucho más grande. Necesitamos ser muchos más guardianes de la flama y sí reconocer que pues ahorita la humanidad está muy revuelta. Acabamos de pasar un eclipse muy fuerte, vienen otra vez las llamaradas del sol, nuevamente se activaron las llamaradas como por 2 o 3 meses. Dicen que el otro día hubo un poco de movimiento telúrico, yo no lo sentí hace 2 días, pero pues es parte de, lo bueno es que está lloviendo, pero finalmente el sol está ahí y el sol, las radiaciones lo que está haciendo es mover y mover y mover la conciencia, por eso estamos a veces tan cansados. Y la, la parte de la oración a través de los usos del decreto del yo soy es lo que realmente nos va a abrir también la apertura de las manos para curar, ¿sí? Y el estar meditando, mira, la meditación puede ser en movimiento. Cuando estás en la caminadora, cuando estás nadando, cuando estás lavando los trastes, ponte a hacer los decretos. Cuando estás trapeando, que te pones ahí 25 minutos, en lugar de estar enojada o enojado y estar
te grabas a ti mismo, te pones tus audios, 20 minutos a hacer tus decretos, para ti, para tu vida o para lo que necesites enviar. Siempre hay una oportunidad para estar orando y pidiendo por los demás. Y eso lo que hace es que genera una paz interna en ti y la energía se empieza a mover para alrededor. Ajá. Entonces, se nos hizo un poco tarde otra vez. De todas maneras, pues, no sé, estamos en otra época y lo único que te pido es que confía en que tu vida va a estar bien, confía en que estamos conectados, en que finalmente lo que tú necesites aprender, lo estás aprendiendo. A quien necesites soltar, suéltalo. A quien necesites encontrar, encuéntralo. Desea y manifiesta el trabajo que quieres. Sana tus economías. Todo se puede, solamente es cuestión de poner orden de qué es prioritario en tu vida ahorita. Y entonces a través de ese orden vas a poder sanar internamente lo primero que necesitas, que es tu paz interna. Cuando ya tienes tu paz interna y tu confianza, entonces vas a poder confiar en cualquier relación, vas a poder confiar. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el otro lo está haciendo a través de su nivel de conciencia, su evolución, para su aprendizaje. Y no hay nada que te deba a ti ni nada que la otra persona te deba a ti. Y eso va generando buenas relaciones de trabajo, va generando empatía, va generando que tú des lo mejor de ti. ¿Ok? Nos vemos pronto, nos vemos el siguiente martes. Les deseo que descansen muy bien, tomen agüita y todo lo demás y a ver si el próximo martes hacemos una meditación para subir el sistema inmune. ¿Ok? Nos vemos pronto y métanse a la página de American Ascensión para que vean la información. Que estén muy bien. Bye bye.